Buenos días, compañeros y profesor. A continuación se presenta la tarea 3 del grupo C, integrado por Andrés Suazo, Gabriela Sáez, Rodrigo Saldías, Martín Molina y Boris Ríos. Los datos de la línea. La línea presenta 500 kV de tensión nominal a 50 Hz. Las alturas varían entre 200 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas van entre 6 y 25 grados Celsius. La resistencia del terreno va en 167.521,9 ohm metro. La torre más representativa es la 50 BD12, representada en la figura 1 junto con sus dimensiones, y se presenta la información de los conductores de fase y guardia en la tabla 1. Aquí se presentan los datos de las distancias entre fases y neutro para los dos primeros tramos de las transposiciones, además de un esquema de la disposición de las fases para cada uno de los circuitos. La tabla 4 presenta la distancia entre fases y neutro para el último tramo de la línea. En la figura 3 se muestran las dimensiones de la cadena de aisladores con una longitud total de 4,9 metros. Y en la figura 4 se muestran las dimensiones del separador de haces con una distancia entre haces de 0,4 metros. Se presentan las diferentes distancias necesarias para los cálculos posteriores. La distancia DSL corresponde al radio medio geométrico del haz de conductores para el cálculo de la impedancia, para la cual se obtuvo un valor de 0,171 metros. La distancia DSC corresponde al radio medio geométrico de las de conductores para el cálculo de la susceptancia, para la cual se obtuvo un valor de 0,182 metros. La distancia DKKT corresponde a la distancia entre conductores y su imagen de tierra para el cálculo de la impedancia, para la cual se obtuvo un valor de 38,116 kilómetros. La distancia HKKT corresponde a la distancia entre conductor y su imagen de tierra para el cálculo de la susceptancia, y que es igual al doble de la distancia del conductor a tierra. La resistividad de la tierra, según la relación de Carson, se obtuvo un valor de 0,049 ohm por kilómetro. La metodología utilizada para nuestros cálculos fue basada en el libro Glover. Por lo tanto, se partió construyendo las matrices que modelarían la línea. De esta forma, se muestran los términos que componen la matriz de inductancia, la de resistencia y la de potencial. Además, la matriz de impedancia es la resultante de la suma de la matriz de resistencia con la de reactancia, en donde la matriz de reactancia es la multiplicación de la matriz de inductancias por J omega. Aquí se muestra la matriz de inductancias, la de resistencias, la matriz de impedancia resultante y la matriz de potencial. Luego, con el objetivo de obtener una matriz equivalente que solo incluya las corrientes de fase, se divide tanto la matriz de impedancias como la de potencial en 4 partes. La primera parte corresponde a los valores propios y mutuos entre fases de los circuitos. Corresponde a esta parte de aquí y a esta parte de aquí. La segunda y tercera parte corresponden a los valores mutuos entre las fases y el cable de guardia. Esta parte de aquí, la de aquí abajo, esta parte de aquí y la de aquí abajo. Y por último, la cuarta parte corresponde al valor propio del cable de guardia, que corresponde a un valor único, puesto que solo se presenta un cable de guardia. Ese valor y ese valor. Luego de esto, y observando la figura 5, se puede plantear el LBK en función de las particiones obtenidas para la matriz de impedancias y análogo para la matriz de potencial, en donde se debe reemplazar la corriente por la carga Q. Realizando el LBK en los circuitos anteriores, es posible obtener las siguientes expresiones para las fases y el potencial. Calculando se obtienen las siguientes matrices de impedancia y susceptancia para las fases. Ya que se busca un parámetro equivalente por fase, se multiplica la matriz correspondiente por una matriz columna de corrientes. Para secuencia positiva se consideran de la misma magnitud y desfasadas en 120 grados, y en secuencia 0 son corrientes iguales. Aplicando lo anterior, se obtiene que en cada columna el valor es el mismo, y corresponde a la impedancia de secuencia 0 y la susceptancia de secuencia 0 y positiva. Comparando los resultados con los datos informados, se puede notar que los de secuencia 0 difieren entre sí. Sin embargo, se encontró un error en el cálculo de impedancia realizado por la empresa, pues usó la permeabilidad en kilómetros cuando se debió cambiar a metros para la consistencia de unidades. Si se vuelven a calcular, se puede notar que sus valores sí se asemejan a los obtenidos. Para las proporciones de corrientes, se utilizan las matrices de impedancia del neutro y su relación con la corriente de guardia y de fase al cual le asignamos el ángulo 0. Con esto se obtienen los pasores de corriente y la proporción está dada por la proyección sobre la corriente de fase, donde el 39% va hacia el cable de guardia y un 61% al de tierra, lo cual es esperable pues la impedancia del cable de guardia es mayor que la modelada para la tierra.
Para las pérdidas por efecto corona se utilizó el método de Franz, el cual consiste en calcular las pérdidas a partir de una ecuación empírica para un haz de hasta 8 conductores. El término P sub 0 de la ecuación se obtiene de la razón entre E sub m, que es el gradiente máximo del haz, y E sub 0, que es el campo eléctrico crítico del subconductor. Como se ve en el gráfico, esta razón tiene que estar entre 0,4 y 0,9 para que exista efecto corona. Notemos que E sub 0 además tiene información de la presión, temperatura y radio de la línea, lo cual influye en la razón y por ende las pérdidas por efecto corona. Para dimensionar este efecto, se compara con las pérdidas por efecto Joule, como veremos a continuación. De la tabla 7, se ve que el efecto corona corresponde a un 0,097% de las pérdidas totales de la línea, a 20 grados Celsius, mientras que en la tabla 8 se ve cómo afecta un aumento del 10% de la temperatura, de la presión y el radio, lo cual conlleva a pérdidas que disminuyen considerablemente en el caso de la presión y el radio, llegando a valores de 58,3% en el caso de la presión y 50,5% en el caso del radio, lo cual es consistente con las técnicas para disminuir el efecto corona en las líneas. Para finalizar, el primer punto a resaltar es la importancia de los cálculos de parámetros de la línea, tanto en secuencia positiva, para operaciones con cargas balanceadas, como en secuencia cero, para operaciones con cargas desbalanceadas donde las corrientes retornarán por tierra y cable de guardia. Para el caso de la resistencia, reactancia y susceptancia a secuencia cero, los valores obtenidos no pudieron ser comparados a los informados por la empresa, ya que en la memoria de cálculo existió un error burdo en la obtención de estos parámetros, por lo que los valores calculados debieron ser verificados mediante un equivalente monofásico donde se corroboró el error de la empresa. También se estableció la relación entre las corrientes de retorno, donde un 61% de la corriente retorna por tierra, ya que el cable de guardia presenta una impedancia levemente mayor a la de la tierra. En relación a las pérdidas por efecto corona, estas representan menos de un 0,1% de las pérdidas totales, y las variables más significativas para este efecto son el radio y la altura de la línea de transmisión, donde al utilizar una distribución en haz, esta generará un menor radio, por lo que se favorecerá la reducción de pérdidas por efecto corona. Finalmente, el efecto Joule representó prácticamente la totalidad de las pérdidas.